Ahora vamos a hablar acerca de la gracia. Específicamente vamos a hablar de la belleza de la gracia. Como nos dice ahí en Primera de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas. El bendito apóstol, habiendo sentido la eficacia y la soberanía de la gracia, es absorbido con estos pensamientos que elogia a los cristianos dispersos, a quienes escribe, deseando a todos un aumento de la misma. Gracia y paz os sean multiplicadas. Las palabras se ejecutan en la forma de un saludo. Cuando saludamos a nuestros amigos, no podemos desearles una bendición mayor que la gracia y la paz. Otras misericordias se encuentran fuera de los límites y se dispersan en común a los hombres, pero la gracia es un don especial otorgado a aquellos que son los favoritos del cielo. Observa la conexión y el orden de las palabras. La conexión gracia y paz. La manera de tener paz es teniendo gracia. La gracia es el creador de la paz. Uno es la raíz y el otro la flor. La paz es el agua dulce que destila de un corazón lleno de gracia. El orden. Primero la gracia, luego la paz. Gracia tiene la prioridad. La gracia y la paz son dos hermanas, pero la gracia es la hermana mayor, y dame permiso en este momento el de preferir la mayor antes de la joven. Que la gracia sea multiplicada. Aquí vamos a considerar el significado de la gracia, el autor de la gracia, eso que se llama gracia, la necesidad de la gracia. 1. El significado de la gracia. Esta palabra gracia tiene varios usos aceptables en las Escrituras. Gracia a veces se toma por el favor de Dios. Génesis 6:8. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios echó un aspecto amable con él. La gracia se da por belleza cuando decimos que algo es gracioso. Santiago 1:11. La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Gracia se toma en sentido figurado y de manera inadecuada para la demostración de la gracia, mientras le llamamos una cara en un espejo que no es sino la idea y semejanza de un rostro. Así que Juan 2:23, muchos creen en su nombre. Ese creyendo no era más que una demostración de fe. La gracia se toma en un sentido genuino y propio, como en nuestro texto, que la gracia sea multiplicada, puede admitir esta descripción. La gracia es la infusión de un nuevo y santo principio en el corazón, por la que se cambia de lo que era antes y se hace conforme al corazón de Dios. La gracia no hace solamente un mero cambio moral, sino uno sagrado, que lleva el alma al cielo y estampa sobre ella la imagen y la inscripción de Dios. 2. El autor o causa eficiente de la gracia, es decir, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, quien es llamado el Espíritu de gracia, en Zacarías 12:10, el Espíritu es la fuente de donde las corrientes cristalinas de la gracia fluyen. El hombre, como dice Clemente de Alejandría, es el arpa o tamboril de Dios. El arpa no sonará a menos que se toque con el dedo. Así el corazón del hombre no puede poner adelante cualquier dulce melodía o la armonía hasta que primero se toca con el dedo del Espíritu de Dios. Este bendito Espíritu de gracia obra en el tema tanto universal y progresivamente. Universalmente, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo. El Espíritu de Dios infunde gracia en todas las facultades del alma, aunque la gracia es forjada, pero en parte, sin embargo, en cada parte, en la comprensión, la gracia obra la luz, en la conciencia, la gracia obra ternura, en la voluntad, la gracia obra consentimiento para obrar, en los afectos,
la gracia obra armonía. Por lo tanto, la gracia es comparada con la levadura en Mateo 13:33, ya que se hincha en sí toda el alma y hace que la vida se hinche y suban tan alto como el cielo. Progresivamente, el Espíritu de Dios, la gracia obra progresivamente, la lleva de un grado a otro. Los pelagianos sostienen que el comienzo de la gracia es de Dios, pero el progreso de la gracia es de nosotros mismos. Ellos enseñan que Dios es el autor de nuestra fe y nosotros somos los que la finalizamos. Dios pondrá la primera piedra y la superestructura. Pero tenemos la influencia continua del Espíritu para llevar a cabo la obra de la gracia en nuestros corazones. En caso de que Dios retirara su espíritu de los hombres más santos, su gracia podría fallar y ser aniquilada. Si el sol retirara su luz, aunque por un poco seguiría la oscuridad en el aire, no solo necesitamos la gracia salvadora, sino la asistencia, emoción y sostén de la gracia. El barco necesita no solo las velas, sino los vientos para llevarla. Necesitamos no solo las velas de nuestras capacidades y esfuerzos, sino el viento del Espíritu para que nos impulse al puerto celestial. 3. ¿Por qué la obra de la santidad en el corazón llamada gracia? En primer lugar, porque tiene una supereminencia encima de la naturaleza. Es una flor que no crece en el jardín de la naturaleza. Es de extracción divina. Por la razón, vivimos la vida de hombres. Por la gracia, vivimos la vida de Dios. En segundo lugar, se llama gracia porque es una obra de gracia gratuita. Cada eslabón de la cadena de oro de nuestra salvación es forjado y esmaltado con gracia gratuita, que uno debe ser santificado y no otra es de la gracia, que Dios debe pasar por muchos de los nobles y ricos y aprendidos e injertar sus dotes celestiales sobre una acción más salvaje, de carácter duro y débiles partes, bien puede ser llamado gracia. Pregunta: ¿por qué la gracia salvadora no otorgada a todos? Respuesta: tenemos que sostenemos con Sanitius que siempre hay una razón justa para la voluntad de Dios, pero en particular respondo: Dios da gracia a uno y lo niega a otro para mostrar su soberanía. Dios no está obligado a dar gracia a todos. Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Supongamos que dos malhechores fueron llevados ante el rey. Uno él lo perdona, pero al otro no. Si cualquier demanda la razón, él responde: es mi prerrogativa, así que Dios le dará gracia a uno y no a otro. Él hará uno un vaso de misericordia, el otro un vaso de ira, y esta es su prerrogativa. El apóstol ha silenciado a todos los litigios en esta clase en Romanos 9, 20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si pudiéramos suponer que una planta hablara, podría preguntar: ¿por qué no fui hecho un pájaro o un animal? ¿Por qué no tengo la capacidad de razonar? Así es cuando el hombre entra en vano concurso con Dios y exige: ¿por qué no tengo gracia así como otro? No disputes contra la soberanía de Dios. No se ponga el barro a contender con el omnipotente alfarero. Dios puede negar justamente su gracia a cualquier hombre malvado, porque una vez tuvo la gracia y la perdió. Si un padre le dio a su hijo una mercancía para comerciar con él y el hijo la pierde, el padre no está obligado a abastecerlo de nuevo. Dios le dio a Adán un inventario de la gracia para que comenzara el mundo, pero Adán la perdió y llevó a todos sus hijos a la quiebra, y Dios no está obligado a darle gracias de nuevo. Dios puede negar justamente su gracia a todos los hombres malvados, porque es un desprecio
de la gracia. El pisoteo de esta perla bajo los pies en Proverbios 1:7 está obligado a dar gracia a los que desprecian. Si el perdón de un rey es rechazado una vez, ¿no está obligado a ofrecer más? 4. La necesidad de gracia. La gracia es más necesaria porque nos ajusta a la comunión con Dios. Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios no puede conversar más con un alma descortés de lo que un rey puede conversar con un cerdo. Es por la gracia que mantenemos una constante comunión con Él, con el cielo. ¿Qué aplicación podemos obtener de esta enseñanza? 1. Exhortación. Déjame con el mayor celo y fervor persuadir a todos los que tienen alma para salvar a procurar tras la gracia. La gracia será deseable en la muerte, es útil ahora y más oportuno cuidarla. Proverbios 4:7. Con toda tu posesión adquiere inteligencia. Alexander se presentó con un gabinete rico que había pertenecido al rey Darío. Él observó para poner las obras de Homero, ya que las consideraba ser de gran valor. El corazón es un gabinete espiritual en el que la joya de la gracia debe ser puesta. Debemos desear la gracia por encima de otras cosas, sobre los dones del Espíritu, es más, por encima de los consuelos del Espíritu. El consuelo es dulce, pero la gracia es mejor que el consuelo, así como el pan es mejor que la miel. Podemos ir al cielo sin consuelo, pero no sin gracia. Es la gracia la que nos hace bienaventurados en la vida y en la muerte. Te mostraré 12 excelencias raras en la gracia. Expondré esta Virgen justa de gracia delante de ti, mientras esperando que seas seducido a enamorarte de ella. Número 1. La gracia tiene una excelencia que estimula el alma. Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Hombres vacíos de la gracia están muertos. Tienen el aliento, sin embargo carecen de vida. Ellos están caminando muertos. Efesios 2:1. La vida de pecado es la muerte del alma. Un pecador tiene todos los signos de alguien que está muerto. No tiene pulso, los afectos son pulsos del alma. Su pulso no le gana ir tras Dios. Él no tiene ningún sentimiento. Efesios 4:19. Después que perdieron toda sensibilidad, las cosas muertas no tienen belleza. No hay belleza en una flor muerta. Las cosas muertas no son capaces de privilegio. El heredero muerto no se corona. Pero la gracia es la arteria vital del alma. No solamente irradia, sino anima. Por lo tanto, se le llama la luz de la vida. En Juan 8:12. Los creyentes que dice tienen sus vendas arrancadas y estar vivos de entre los muertos. Romanos 6:13. Por la gracia el alma se injerta en Cristo, la vid verdadera. Juan 15:5. Y la hace no solo viviente, sino animada. Primera de Pedro 1:3. La gracia pone una energía divina en el alma. Número 2. La gracia tiene una excelencia que enriquece el alma. Primera de Corintios 1:5. Ustedes están enriquecidos con todo el conocimiento. Cuando el sol enriquece el mundo con sus rayos dorados, así el conocimiento adorna con un brillo y enriquece la mente. La fe es una gracia enriquecedora. Santiago 2:5 habla de ser ricos en la fe. La fe trae las riquezas de Cristo al alma. La fe da derecho al alma a las promesas. Las promesas están llenas de las riquezas, justificación, adopción y gloria. Y la fe es la llave que abre este gabinete de las promesas y vacía su tesoro en el alma. Las riquezas de la gracia se destacan de todas las demás riquezas. La gracia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Proverbios 3:14. Estas riquezas hacen a un hombre sabio. La sabiduría es mejor posesión. Otras riquezas no pueden alcanzar la sabiduría. Un hombre puede tener una bolsa llena y un cerebro vacío. Un rico heredero, aunque viva
hasta que se convierta de edad, nunca venir a los años de discreción, pero esas riquezas de la gracia tienen el poder de hacer a un hombre sabio. Salmo 111:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los santos se comparan con vírgenes prudentes en Mateo 25. La gracia hace un hombre sabio para saber las maquinaciones y sutilezas, 2 Corintios 2:11, de Satanás. Le hace sabio para la salvación, 2 Timoteo 3:15. La gracia pone los ojos en la serpiente, en la cabeza de la paloma. Esas riquezas espirituales santifican otras riquezas. Riquezas sin gracia son hirientes, son trampas de oro. Ellos son los fuelles de orgullo y el combustible de la lujuria. Mantienen las puertas del infierno se abiertas para los hombres. Son bendiciones sin bendición. Pero la gracia santifica nuestras riquezas, corrige el veneno, la quita, la maldición, hace otras riquezas beneficiosas para nosotros. Estas riquezas serán los certificados del amor de Dios, alas para levantarnos al paraíso. De este modo la gracia, por una química divina, extrae el cielo de la tierra y nos da no solo la carne de venado, sino la bendición. La gracia satisface mientras que otras riquezas no pueden. Eclesiastés 5:10. Las riquezas pueden nomás llenar el corazón de un triángulo, puede llenar un círculo, pero la gracia llena cada grieta y espacio del alma, dilata el corazón y arrebata los afectos con alegría. Romanos 15:13, cuya alegría, como dice el Crisóstomo, es un anticipo del cielo. Número 3. La gracia tiene una excelencia que adorna el alma. La gracia pone una belleza y brillo sobre una persona. Primera de Pedro 3, del 3 al 5. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y si un hombre tiene oro y joyas, ropa, cara, tapices, estos adornan la casa, no al hombre. La gloria de un hombre es la gracia. Proverbios 4:9 dice: ella dará a tu cabeza un adorno de gracia. La gracia son una cadena de perlas que adornan la novia de Cristo. Las incrustaciones del corazón y esmaltado con la gracia es como la hija del rey, toda gloriosa. Salmo 45:13. Un alma graciosa es la imagen de Dios meticulosamente dibujada con el lápiz del Espíritu Santo. Un corazón embellecido con la gracia es la alegría de los ángeles. Lucas 15:7. Y es el menor del cielo de Dios. Isaías 57:15 y Efesios 3:17. La gracia excede razón. La gracia cambia corrupción en perfección. Nada embellece a un hombre como la gracia lo hace. La gracia es la tez más pura del alma, ya que la hace como Dios. La gracia es la flor de la alegría que Cristo ama oler. Y la gracia es al alma lo que el ojo al cuerpo, como el sol en el mundo, como el diamante a la sortija que adorna con brillo y embellece. Un alma adornada con gracia es como las palomas con alas cubiertas de plata y plumas de oro. Número 4. La gracia tiene una excelencia que limpia el alma. Por naturaleza somos inmundos, el pecado hace cosas sucias. 2 Corintios 7:1. El corazón de un pecador es tan negro que nada más que el infierno puede ser igual a él, pero la gracia es una fuente de un pan de levadura espiritual. Por lo tanto, se le llama el lavamiento de la regeneración en Tito 3:5. La gracia del arrepentimiento limpia. Las lágrimas de María, mientras lavaban los pies de Cristo, de modo que lavaban su corazón, la fe tiene una virtud de limpieza. Hechos 15:9, habiendo purificado sus corazones por la fe. La gracia blanquea el alma, que toma hacia afuera los puntos y leopardo y convierte en una belleza azul. La gracia es de naturaleza celestial, aunque no elimina totalmente el pecado, pero sí lo somete
A pesar de que no saca el pecado, puede mantenerlo bajo control, aunque el pecado en un alma gentil no totalmente muere, sin embargo muere a diario. La gracia convierte el corazón en un templo espiritual que tiene esta inscripción en ella: santidad al Señor. Número 5. La gracia tiene una excelencia que fortalece el alma. La gracia permite al hombre hacer lo que supera al poder de la naturaleza. La gracia nos enseña a mortificar nuestros pecados, amarlos a nuestros enemigos y preferir la gloria de Cristo por delante de nuestras propias vidas. Así los 3 jóvenes hebreos en Daniel, por el poder de la gracia, marcharon frente a la muerte. Ni el sonido de la música podría seducirlos, ni el calor del horno les atemorizó. Daniel 3:17. La gracia es la armadura de un cristiano que hace más de lo que cualquier otra armadura puede. No solo lo defiende, sino pone valentía en él. La gracia nos hace no solo soportar el sufrimiento, sino regocijarnos en el sufrimiento. Romanos 5:3. Un alma templada y animada con la gracia puede pisar sobre el león y la serpiente. Salmos 91:13. Y con el leviatán puede reírse del blandir de la lanza. Job 41:29. Así la gracia infunde un espíritu heroico y le conduce fuerza al hombre, haciéndole actuar por encima de la esfera de la naturaleza. Número 6. La gracia tiene una excelencia para levantar el alma. La gracia es una chispa divina que asciende. Cuando el corazón es divinamente tocado con el imán del Espíritu, este es atraído hacia Dios. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. La gracia plantea un hombre por encima de los demás. Él vive de las alturas, mientras que otros se arrastran sobre la tierra y están casi enterrados en ella. Un cristiano por las alas de la gracia vuela en el aire, los santos suben como águilas. Isaías 40:31. Un creyente es un ciudadano del cielo, allí él comercia por fe. La gracia dispara el corazón por encima del mundo. Salmo 139:17 y Filipenses 3:21. La gracia nos da conformidad a Cristo y la comunión con Él. Primera de Juan 1:3. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús. Un hombre lleno de gracia tiene Cristo en su corazón y el mundo bajo sus pies. La gracia humilla, pero aún así eleva. La gracia tiene una excelencia que perfuma el alma. La gracia nos hace una dulce fragancia para Dios. De ahí que la gracia se compara con aquellas especies que son más olorosas y perfumados, como la mirra, canela, incienso. Cantares 4:14. Hay un doble perfume que la gracia envía. En primer lugar, ella perfuma nuestros nombres. Hebreos 11:2. Por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. La gracia era precisamente la especie que perfumaba sus nombres. ¿Cómo fue renombrado Abraham por su fe? Moisés por su mansedumbre, o Fines por su celo. Qué dulce perfume sus nombres emanan a este día. Los muy malvados no pueden sino ver una majestad resplandeciente en las gracias de los santos, y aunque con su lengua insulten la gracia, pero con sus corazones ellos reverencien a ella. De este modo la gracia es aromática, ella embalsama los nombres de los hombres. Cuando una persona con gracia muere, se lleva una buena conciencia con ella y deja un buen nombre detrás de él. En segundo lugar, la gracia perfuma nuestros deberes. Salmo 141:2. Que mi oración sea puesta delante de ti como el incienso. El sacrificio de Noé era un perfume. Génesis 8:21. El Señor olió una fragancia dulce. Los suspiros de un hombre malvado no son un aliento ofensivo. Su sacrificio solemne es el estiércol. Malaquías 2:3. Hay un hedor tan mal viniendo de los deberes de un pecador que Dios no se acercará. ¿Quién podrá soportar el olor de un cadáver? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas.
Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amós 5 del 21 al 23. Pero la gracia de un perfume y fragancia a nuestras cosas santas, Hebreos 11:4, fue por la fe que Abel trajo una ofrenda más aceptable para Dios que Caín. Dios aceptó la ofrenda de Abel. El sacrificio de Abel fue mejor perfumado. Dios olió una fragancia dulce en él, porque él aceptó sus regalos. Si le preguntara cuál era el testimonio que Dios ha dado acerca del sacrificio de Abel, Jerónimo dice que Dios puso su sacrificio en el fuego, Primera de Reyes 18:38, por lo que desde el cielo testificando su aceptación de la ofrenda de Abel, y si la gracia de este modo te perfuma, usa esta flor no en sus pechos, sino en sus corazones. Número 8. La gracia tiene una excelencia ennoblecedora del alma. La gracia ennoblece al hombre. La gracia nos hace vasos de honra. Ella nos pone por encima de príncipes y nobles. Teodosio pensó que por más digno de ser siervo de Cristo y usar su uniforme atado con las gracias de plata del Espíritu, que ser grande y reconocido en el mundo. Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. El pecado envilece al hombre. Cristo dice a los hombres malvados de su pedigrí en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo. Pueden poner un pie herido en sus carros, una persona sin gracia es un hombre despreciable. Nahum 1:14, tú eres vil. La palabra hebrea para vil significa ser tenidos en poco. No hay nada tan vil sino un hombre sin gracia. Él es flexible a cualquier cosa. Él es como alambre que será doblado en cualquier manera. Él atrapa su conciencia, manchará su crédito y corre como un esclavo tras los mandatos pecaminosos de los hombres. Pero la gracia ennoblece. El que es divinamente inspirado, como es de alto nacido, Primera de Juan 3:1, así que actúa adecuado para su nacimiento. Odia todo lo que es hipócrita y sórdido. Los santos son llamados reyes y sacerdotes de su dignidad, Apocalipsis 1:6, y las joyas de su valor, Malaquías 3:17. Número 9. La gracia tiene una excelencia de dar seguridad al alma. La gracia trae seguridad junto con ella. Ustedes desean estar seguros en tiempos peligrosos. Si la espada o la peste viene, si asoma la muerte en sus ventanas, ¿estarían seguros? Nada te asegura en tiempos de peligro, sino la gracia. La gracia es el mejor salvavidas. Ella pone a los cristianos fuera del arma de fuego y los libera del poder del infierno y la condenación. Proverbios 10:2. La justicia libra de la muerte. ¿No mueren los justos? Sí, pero la justicia libra de la picadura de la primera muerte y el temor de la muerte segunda. No fue dicho alguno, yo no tengo miedo de morir, sino de ser condenado. Pero aquí está del creyente consuelo, el fuego de la ira de Dios. Nunca podrá encenderse sobre él. La gracia es la propia imagen de Dios impresa en el alma y no lo va a destruir su propia imagen. Punto número 10. La gracia tiene una excelencia de establecer el corazón en ella. Hebreos 13:9 dice, es una buena cosa que el corazón está en la gracia antes de la infusión de la gracia. El corazón es como un barco sin lastre. Él tambalea y arroja, estando listo para volcarse. Por lo tanto, un hombre falto de la gracia se llama un hombre de doble ánimo en Santiago 1:8. Él actúa a favor, en contra, como si tuviera dos almas. Él no se ha resuelto. Hoy es de un mismo sentir, mañana de otro. Hoy él escuchará a un predicador que es ortodoxo, mañana el que es heterodoxo. Él será como los tiempos son y cambia su religión tan rápido como el camaleón cambia su color. Los corazones no santificados serán perturbados, se unirán al lado popular, seguirán lo que es mejor, sino lo que es más seguro.
no son para esa religión que tiene la palabra como guía, sino como aquella que tiene la espada para respaldarle. Pero la gracia consolida y fija el corazón. Salmo 57:7. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. La gracia mantiene el corazón en posición vertical y entre más sincera, más firme. La gracia lleva el corazón a Dios como al centro y allí descansa. Número 11. La gracia tiene una excelencia preparatoria para el alma. La gracia nos prepara y nos ajusta para la gloria. La gloria es la más alta paridad de nuestra felicidad. Trasciende todos nuestros pensamientos. La gloria no puede tener ningún hipérbole. Ahora la gracia sintoniza y encaja el alma para la gloria. Segunda de Pedro 1:3. ¿Quién nos ha llamado por su gloria y virtud? La virtud conduce a la gloria. En primer lugar, limpias el vaso, luego viertes el vino. Dios primero nos limpia por su gracia y luego se vierte en el vino de la gloria. Los enlaces de la plata de la gracia señalan la conexión de oro de la gloria después de ella. De hecho, la gracia difiere poco de la gloria. La gracia es la gloria en la yema y la gloria es la gracia en el pleno florecimiento. La gloria es nada más que la consumación de la gracia. Número 12. La gracia tiene una excelencia de permanencia en el alma. Las cosas temporales son para una temporada, pero la gracia ha estampado la eternidad sobre ella. Se llama riquezas duraderas. En Proverbios 8:18. Otras, las riquezas toman alas y vuelan de nosotros. La gracia tiene alas y vuela con nosotros al cielo. Algunos nos dicen de caer en la gracia. Conoced que la gracia aparente se puede perder como alguien comenta, que es ardiente y se gastará y se evaporará. La gracia salvadora puede fallar en el grado, puede sufrir un eclipse, puede perder todo su dulce fruto de alegría y de paz, pero todavía hay savia en la vid y la simiente de Dios. La gracia es una flor de la eternidad. Esto sería como un contrato de arrendamiento que pronto se agota, pero Dios instala la gracia sobre los santos como una herencia y Él se encargará de que el legado no sea cortado. El que tiene verdadera gracia no podrá caer más lejos que los ángeles, que son fijas estrellas en sus orbes celestes. Los argumentos para demostrar la perpetuación de la gracia son la elección de Dios, el poder de Dios, el compromiso solemne de Dios. Además de todo esto, Jesucristo, nuestro bendito sumo sacerdote, que tiene la placa de oro en la frente, aparece en la corte del cielo por su pueblo, y como Él derramó su sangre en la cruz, así Él derrama sus oraciones en el cielo para la perseverancia de los santos. Hebreos 7:25. Él vive para siempre para interceder por ellos. Y Cristo no solo es un sacerdote, sino un hijo, y por lo tanto Él prevalecerá. Y también lo que pone el asunto fuera de duda, ya que lo que ora Cristo como hombre tiene poder para darlo como Él es Dios. Juan 17:24. Padre, yo lo haré. Cuando dice Padre, no ora como hombre. Cuando Él dice yo, ahí Él da como Dios. Así que la gracia es algo permanente. Los cristianos es posible que pierdan sus amigos, sus haciendas, sus vidas, pero nunca perderán su gracia. Los que sostienen que se cae de la gracia haría que un creyente llevara la marca de Caín, que era una sacudida constante y temblor de su carne. Tendrán un derrame de cordialidad cristiana y romperían un eslabón de la cadena de la salvación. Pongamos a prueba si nuestra gracia es verdadera. Hay algo que se parece a la gracia, lo cual no es verdadera gracia. Crisóstomo dice que el diablo tiene una cadena de falsificación a todas las gracias y él nos engañaría con ellas. Los joyeros tienen formas de probar sus piedras preciosas. Probemos nuestra gracia por un referente de la Escritura. El cristiano pintado tendrá un paraíso pintado. La verdadera gracia es vista por una aversión y antipatía contra el pecado. Salmo 119:104. Odio todo camino de mentira. La gracia se levanta contra de los pecados queridos de uno mismo. Salmo 18:23. Y en contra de los pecados de los tiempos. Apocalipsis 2:2. La verdadera gracia es conocida por su crecimiento. El crecimiento evidencia vida. Las cosas muertas no crecen. Una imagen no crecerá.
Justo así, un hipócrita que no es más que una imagen de la piedad no crece, pero un cristiano sincero crece en el amor de Cristo, en la humildad y en las buenas obras. Oseas 14:5. Yo seré Israel como un rocío refrescante del cielo. Florecerá como el lirio que enviará las raíces profundas en el suelo, como los cedros del Líbano. La verdadera gracia nos dispondrá a sufrir por Cristo. La gracia es como el oro, se acatará la prueba del fuego. Así que nosotros que queremos enriquecernos de esta joya, tomemos dolores por ella. Debemos ofrecer una búsqueda de conocimiento como un hombre que busca una vela de oro, como un tesoro escondido. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo, nos costará sudor. Vayamos a Dios por gracia, que Él es llamado el Dios de toda gracia. Acude a Dios en oración, pon tu corazón delante de Él. Señor, me falta gracia, me falta un corazón humilde y creyente, y tú eres el Dios de toda gracia. Todas mis fuentes están en ti. Oh, enriquéceme con la gracia. No me niegues esto antes de que muera. ¿Qué es el oro en la bolsa si no tengo aceite en la lámpara? Dame esa unción de Dios. He leído en tu palabra que los frutos del Espíritu, Señor, mi corazón es suelo estéril. Planta alguno de esos frutos sobrenaturales en mí para que yo pueda ser más útil y servicial. Señor, yo no puedo ser puesto en espera con otras cosas. ¿Quién les dará gracia sino para tales que piden y esté resuelto no dejar hacerlo? Si tuvieras la gracia, involúcrate en las oraciones de otros. Es rico probablemente quien pueda, por propia cuenta, realmente valorar lo que es la gracia y dedicarse más a la oración, a buscar más de esta gracia, porque la palabra de Dios es predicada a este mundo y debe de ser enseñado lo que es la gracia maravillosa del Señor. Ore para que este mensaje pueda llegar no solamente a su corazón, sino también a su familia y a los que están a su alrededor. Que Dios los bendiga.